Las risas resonaban en los terrenos de entrenamiento del Centro de Guerra Naval cuando el aprendiz Rodríguez señaló directamente al antebrazo descubierto de la mujer. «Oye, miren esto. Tiene números tatuados como un código de barras». Su voz destilaba burla mientras se acercaba, imponiéndose sobre la figura más baja de ella. «¿Qué es eso? ¿Tu código de fidelidad del Starbucks?» Uno de los aprendices sacó su teléfono, fingiendo escanear su brazo como un artículo de supermercado. La mujer, Elena Reeves, permaneció perfectamente inmóvil, su rostro sin mostrar ninguna emoción. Bajo el sol abrasador de Coronado, 24 guerreros de élite en entrenamiento rodeaban a una sola mujer, sin saber que, en exactamente 20 minutos, todo lo que pensaban que sabían sobre fuerza y honor cambiaría para siempre. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Deja tu ciudad o país en los comentarios, y si crees que el honor y el sacrificio son más fuertes que la arrogancia, suscríbete. El sol de Coronado golpeaba el suelo, pero la hostilidad en el aire era aún más sofocante. El aprendiz Rodríguez se deleitaba en su propio espectáculo, sintiéndose el dueño del escenario y el centro de todas las miradas. Elena Reeves, para él, no era más que una intrusa, una afrenta a su visión de lo que un guerrero debería ser. La veía de pie, inmóvil junto al console, y la arrogancia se expandía en su pecho. El tatuaje en su antebrazo era el pretexto perfecto para su show de superioridad. «Oye, miren esto», gritó a los demás, su voz cargada de burla. No veía la historia detrás de los números, solo una oportunidad de sentirse más grande. Las risas de sus compañeros eran la música de fondo perfecta para la humillación que intentaba orquestar. Sin embargo, Elena no se inmutó. Con cada palabra de burla, su determinación se consolidaba. Por dentro sentía la ira, pero no la dejaba salir. La hostilidad de las miradas, la tensión en el aire, nada de eso la sorprendía. Sabía que estaba en un mundo que no la quería, y esa era su mayor arma. El tatuaje en su brazo, que para ellos era un código de barras, para ella era un recordatorio de por qué estaba allí, para demostrar su valor sin decir una sola palabra. No estaba allí para ser notada por su apariencia, sino por sus acciones. Ese era su plan. Esperó pacientemente, controlando su respiración, mientras Rodríguez representaba su pequeño drama. Él pensaba que la estaba humillando, pero en realidad solo la estaba fortaleciendo para lo que vendría después. Rodríguez estalló en el circuito de obstáculos con la confianza de quien ya tenía la victoria asegurada. Era la personificación de la fuerza y la técnica estándar, usando cada músculo para dominar el recorrido. Para él, la carrera era una prueba de fuerza bruta. Sus movimientos eran poderosos, agresivos y exactamente como indicaban los manuales. Sus compañeros lo aplaudían, los gritos de aliento lo impulsaban aún más, y él se sentía en la cima. Al mirar hacia atrás, hacia la figura de Elena, sonrió con la certeza de que la había humillado incluso antes de que ella diera el primer paso, usando la broma del código de barras que había lanzado antes, con la voz llena de desprecio. «Oye, miren esto. Tiene números tatuados como un código de barras. ¿Es ese tu código del supermercado?» Para él, la frase era un golpe final. Mientras Rodríguez se vanagloriaba, la mente de Elena ya estaba en marcha. No lo veía como un oponente, sino como un ejemplo de lo que no hacer. Él usaba la fuerza, ella usaría la eficiencia. Con cada salto y lanzamiento de peso de Rodríguez, ella veía un movimiento desperdiciado. El circuito, para ella, era como un rompecabezas complejo. Mentalmente trazó la ruta, no con fuerza, sino con la precisión de un cirujano. Se imaginó moviéndose con la fluidez del agua, encontrando el camino de menor resistencia, subiendo la cuerda con una técnica que no estaba en ningún manual. El jefe Webb, que observaba atentamente, notó algo diferente en su
Postura, una calma que no encajaba con la energía nerviosa de los principiantes. Era la tranquilidad de quien ya sabía el final del juego. Cuando Elena se acercó a la línea de salida, un silencio pesado se apoderó del lugar. Las risas de antes se habían disipado, reemplazadas por una curiosidad cautelosa. Ella no estalló en un arranque de fuerza, como Rodríguez. En cambio, se movió con una fluidez aterradora, como una sombra. El primer muro, que él había superado con pura fuerza, ella lo pasó, con un ángulo preciso, utilizando el impulso de su cuerpo para deslizarse hacia arriba con el mínimo esfuerzo. Su técnica era diferente, casi imperceptible. Nadie había visto algo parecido. Cuando llegó a la cuerda, el grupo se quedó completamente en silencio. En lugar del método estándar, utilizó una técnica que ahorraba energía, subiendo con una velocidad que parecía desafiar la física. Uno de los aprendices susurró, asombrado, que la técnica no estaba en ningún manual. El silencio del grupo se intensificó con cada obstáculo. Elena no corría, bailaba. La red de carga que había requerido tanta fuerza de Rodríguez, ella la navegó como si estuviera caminando sobre un mapa, encontrando los puntos de tensión perfectos. El jefe Webb, que cronometraba, sintió su pulso acelerarse al darse cuenta de que ella estaba a un ritmo imposible. Sus movimientos eran calculados, intencionados, sin un solo segundo desperdiciado. Cuando alcanzó el último obstáculo, la cuerda vertical, parecía no haber señales de fatiga. Subió con la misma fluidez, tocó la campana en la cima y bajó con una agilidad que parecía sobrenatural. El cronómetro se detuvo. El tiempo que mostró fue increíble. El silencio se volvió ensordecedor. El rostro de Rodríguez, antes lleno de burla, ahora estaba pálido de puro terror e incredulidad. El silencio del campo fue roto solo por el sonido del cronómetro. El jefe Webb lo detuvo en 3 minutos y 47 segundos. Leyó el tiempo en voz alta y la incredulidad recorrió al grupo de Mindostas. Aprendices. La marca de Elena no solo rompió el récord, sino que lo pulverizó, superando en 52 segundos la mejor marca de Rodríguez. Su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y vergüenza. Eso es imposible, balbuceó, con la voz quebrada. Ella robó. No es posible que alguien sea tan rápido la primera vez. Buscó apoyo en los ojos de sus compañeros. Pero el respeto recién descubierto por Elena era evidente en el rostro de cada uno. La arrogancia de Rodríguez, antes tan sólida, ahora parecía haberse convertido en un castillo de arena que se derrumbaba ante los ojos de todos. Con la humillación aún fresca, Rodríguez intentó desesperadamente cambiar de escenario para la siguiente prueba. El campo de tiro era su territorio, el lugar donde la fuerza y el ego se traducían en precisión. Se posicionó junto a Elena con una necesidad casi infantil de reafirmarse. Aquí es donde los verdaderos guerreros se separan de los impostores, anunció. El retroceso puede ser demasiado para alguien de tu tamaño, código de barras. Luego trató de sabotear su preparación, derribando la munición y golpeando su arma. Pero la mano de Elena se movió con un reflejo impresionante, estabilizando el fusil sin un solo temblor. Fue la llegada del mayor Harrison, el maestro de tiro, quien añadió una nueva capa de tensión a la escena, sus ojos experimentados fijos en Elena, como si estuviera buscando algo que los demás no lograban ver. La tensión en el campo de tiro era palpable. Rodríguez abrió fuego primero, con sus disparos resonando en rápida sucesión. Su puntuación era respetable, las 10 balas dentro de un círculo ajustado. Miró a Elena con una sonrisa confiada, esperando verla luchar contra el retroceso del arma. Pero Elena permaneció inmóvil. Respiraba con una calma sobrenatural, su cuerpo completamente estable. Cuando finalmente disparó,
El sonido fue diferente, casi limpio. Cada tiro fluía al siguiente como parte de una danza coreografiada. La sonrisa de Rodríguez se desvaneció al mirar por la mira. Los disparos de Elena no solo alcanzaban el objetivo, se unían en un solo agujero. El silencio del grupo se hizo absoluto. Su precisión no era humana, era como si el fusil fuera una extensión perfecta de su voluntad. El oficial de tiro se acercó, su voz llena de incredulidad. Examinó el objetivo de Elena y gritó hacia atrás. 10 disparos, un solo agujero. La medición de 7,7 a 50 yardas era un logro casi imposible. La mandíbula de Rodríguez cayó y balbuceó. Debe estar usando munición especial, no hay otra forma. Pero el mayor Harrison, con una expresión impenetrable, tomó uno de los cartuchos de Elena. Munición estándar M85 Ball, la misma que todos los demás están usando, anunció. La humillación de Rodríguez era completa. La atención ahora se centró en Harrison, quien ya no miraba el objetivo, sino el tatuaje de Elena. Su rostro se puso pálido y se alejó, sacando su teléfono. Su voz era baja y urgente, y las palabras flotaban en el aire. Necesito confirmación, ¿esos números? Imposible. Pensábamos que todos estaban muertos. El misterio que la rodeaba acababa de profundizarse de una manera que nadie podría haber previsto. Con el ego destrozado, Rodríguez intentó una última jugada para salvar su honor. Reunió a los pocos seguidores que aún tenía y propuso la prueba final, la Kill House. Aquí es donde la mentalidad de guerrero se prueba, anunció en voz alta, pero su tono fanfarrón ya no tenía el mismo poder. El brillo de arrogancia en sus ojos había sido reemplazado por una chispa de desesperación. Desafió a Elena a limpiar la casa sola, una tarea que la mayoría de los operadores haría en equipo. Para él, era una trampa. Para Elena, era solo otro paso más. La miró con la misma calma de siempre y lo único que preguntó fue «¿límite de tiempo?». Su voz era baja y fría, y su pregunta simple demostraba que ya había ganado el juego mental de Rodríguez. Cuando el cronómetro se puso en marcha, Elena entró en la estructura de la Kill House con una velocidad que parecía desafiar la física. Los observadores, incluido un Rodríguez pálido y atónito, presenciaron una escena que ninguno de ellos había imaginado. Ella no invadió el espacio como los demás, con fuerza y agresividad. En cambio, se movió como un fantasma encarnado. Su arma parecía estar ya alineada con los objetivos antes de que estos aparecieran. No corría, bailaba por las habitaciones, su cuerpo retorciéndose en posiciones imposibles, sus manos y brazos moviéndose como si fueran extensiones de su voluntad. Los disparos salían con una precisión mecánica, cada uno acertando el centro del objetivo con una eficiencia brutal y silenciosa. Cada habitación que Elena limpiaba, la mandíbula de los observadores caía un poco más. Usaba ángulos que parecían desafiar toda la geometría de combate, moviéndose con una lógica que no estaba en ningún manual. Sus posiciones, en las que retorcía su cuerpo para tener la mejor línea de tiro, eran tan improbables que los manuales las considerarían imposibles. El mayor Harrison había regresado de su llamada telefónica y ahora estaba congelado en la ventana de observación, su rostro una máscara de incredulidad. Murmuró algo sobre haber visto esa técnica una vez en Siria, pero que la unidad que la usaba había sido reportada como desaparecida. Rodríguez, por su parte, sentía el terror apoderarse de él. Su teléfono resbaló de sus manos, la certeza de que la Kill House la haría fallar, desvaneciéndose con cada segundo. Lo que estaba viendo no era habilidad, era algo más. Cuando Elena se acercó a la última habitación, la más difícil, el silencio era total. Se detuvo por una fracción de segundo en la puerta y los observadores vieron sus labios moverse, contando. Luego,
Irrumpió la puerta y el infierno se desató. Elena derribó los 5 objetivos en menos de 2 segundos, su cuerpo retorciéndose en posiciones que desafiaban la anatomía humana. El último disparo vino de una posición acostada, alcanzando un objetivo que todos los demás habían ignorado. El cronómetro se detuvo. 1 minuto y 12 segundos. Una ejecución perfecta, a una velocidad imposible. Y fue en ese exacto momento, mientras el shock aún dominaba a todos, que el sonido de 2 helicópteros Black Hawk aterrizando en el campo rompió el silencio. La voz del jefe Webb retumbó por el campo, ordenando que todos se pusieran en posición y se alejaran de las aeronaves. Pero Elena ya caminaba hacia el Black Hawk, principal con la confianza de quien lo ha hecho 1000 veces. La puerta lateral se abrió y el comandante Jake Sullivan, del SEAL Team 6, descendió. Detrás de él, 3 oficiales con condecoraciones que contaban historias de batallas en lugares que la mayoría ni siquiera podría pronunciar. Los ojos de Sullivan se fijaron en Elena, ignorando a todos los demás. Caminó directamente hacia ella y el silencio se hizo tan profundo que el único sonido era el de los motores del helicóptero. Entonces, en un gesto que desafiaba todo el protocolo militar, el comandante Sullivan levantó la mano y hizo un saludo perfecto. «Señora», dijo, su voz resonando con una mezcla de respeto e incredulidad. El aire colectivo que el grupo de aprendices aspiró sonó como un pequeño huracán. Las piernas de Rodríguez se doblaron, incapaces de sostenerlo por completo. El hombre que él y sus compañeros habían burlado durante toda la mañana estaba siendo saludado por un comandante de una de las unidades más prestigiosas del mundo. El shock fue abrumador, la humillación total. Sullivan, entonces, miró el tatuaje en el brazo de Elena, los números que habían sido objeto de tantas burlas. Su rostro, antes imperturbable, pasó por una serie de expresiones, desde la confusión hasta el reconocimiento, y finalmente un asombro casi reverente. «Comandante, Unidad 77», murmuró, su voz llena de admiración. «Pensé que todas habían muerto en acción». El misterio que la rodeaba se deshizo en un instante, revelando una historia de sacrificio y secretos que nadie, en ese campo de entrenamiento, jamás podría haber imaginado. El silencio del grupo se rompió cuando Sullivan comenzó a explicar. «Lo que están viendo, señores, es un fantasma». Su voz, que antes era solo de reverencia, ahora se volvía la de un profesor revelando una verdad que no estaban preparados para escuchar. Explicó que la Unidad 77 era una unidad de operaciones negras tan secreta que ni siquiera aquellos con alta autorización sabían de su existencia. Estaba compuesta por operadoras totalmente femeninas, seleccionadas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, entrenadas para misiones que las fuerzas convencionales no podían ejecutar. Rodríguez, con el rostro pálido de vergüenza, apenas podía respirar. El tatuaje que él había ridiculizado, el código de barras, era en realidad la designación de una unidad legendaria, un símbolo que significaba sacrificio y servicio que pocos en la sala jamás comprenderían. Sullivan continuó, mirando directamente a Elena. «Tú eres el fantasma 349. Tú escribiste el manual de guerra urbana que usamos». Las palabras cayeron como un golpe final sobre Rodríguez, que quedó paralizado. La impostora de la que se había burlado era en realidad la autora de su propia doctrina. El desespero de Rodríguez era visible y trató de hablar, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. «Ella es solo... Elena, por primera vez en la mañana, lo interrumpió, su voz baja y firme. «Solo... ¿un qué? Solo una mujer con un tatuaje que no entendiste». Fue la respuesta definitiva, la lección final que él y todos los demás en la sala llevarían por el resto de sus vidas. El giro estaba completo.
y la verdadera historia detrás de la mujer que habían juzgado apenas comenzaba. El mayor Harrison dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta sellada que había sido recuperada durante su llamada telefónica. La abrió brevemente, y los aprendices pudieron ver destellos de información sobre operaciones en lugares donde, en teoría, no había presencia estadounidense. «Señora, sus registros reales», dijo con voz llena de asombro. «Tuve que pedir favores solo para confirmar que existían». Enumeró los logros de ella. 147 operaciones confirmadas, 5 nominaciones a la Medalla de Honor, todas clasificadas. Era un historial que la colocaba en el panteón de los mayores guerreros de todos los tiempos. Sin embargo, Elena lo interrumpió con voz baja, sin un atisbo de ostentación. «No necesitan esos detalles». Su humildad era tan impactante como sus habilidades, un contraste marcado con la desesperada necesidad de Rodríguez de probar su valor. El comandante Sullivan, aún en shock, intentó comprender. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?» Elena, con la misma calma que había demostrado durante toda la mañana, respondió de forma simple y directa. «Estoy aquí para la evaluación de instructores, el proceso estándar». Una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. Explicó que, después del incidente que destruyó la unidad, los informes debían ser convincentes. «Retirada, oficialmente muerta, viviendo vidas tranquilas con nuestros recuerdos y nuestras cicatrices», corrigió. La unidad 77 había sido dada por perdida, y su historia se había convertido en un secreto de Estado. Sin embargo, las habilidades adquiridas en sus misiones no podían ser simplemente olvidadas. Cuando surgió la oportunidad de transmitir lo que aprendimos, tal vez evitar que otras unidades cayeran en las mismas trampas, vine. Ese era el verdadero motivo de su presencia. La siguiente hora pasó como un borrón. Rodríguez se adelantó y se disculpó públicamente, su voz quebrada y llena de vergüenza. La arrogancia que lo definía había sido sustituida por un respeto genuino, y se dio cuenta de lo equivocado que había juzgado la situación. Otros aprendices, con una mezcla de vergüenza y admiración, se acercaron, preguntando sobre las técnicas que habían presenciado. Elena respondió a algunas, evitando otras con la misma discreción que la había mantenido viva. No le importaba el reconocimiento. Para ella, la lección ya había sido aprendida. Estaba allí para transferir un legado, y la vergüenza de Rodríguez, transformándose en una admiración genuina, era la prueba de que su misión ya estaba dando frutos. El comandante Sullivan hizo la oferta formal. La Marina se sentiría honrada si aceptaras un puesto como instructora de tácticas avanzadas, con la restauración completa de tus autorizaciones y tu elección de destino. Era una oferta sin precedentes, una invitación para que el fantasma se convirtiera en una leyenda viva. Elena aceptó sin dudarlo, pero con una condición que demostró su verdadero carácter. «Enseñaré», dijo con voz firme, «pero en mis términos, sin tratos especiales, sin pedestal. Estoy aquí para asegurarme de que la próxima generación no pague los precios que nosotras pagamos». No quería gloria ni privilegios. Quería asegurarse de que el sacrificio de su unidad no hubiera sido en vano. La noticia de lo sucedido en Coronado se propagó como un incendio. Esa misma tarde, el auditorio de la base estaba lleno de personal curioso. Elena se puso de pie al frente, sin esconderse más, sin fingir ser menos de lo que era. Habló sobre el concepto de la Unidad 77, sobre cómo ser subestimada se había convertido en su arma más poderosa. Explicó que la unidad había convertido los prejuicios de la sociedad en ventajas tácticas. Cada suposición que el enemigo hace es una oportunidad, dijo, con voz resonante de autoridad. Ellos veían mujeres y pensaban en debilidad. Nosotras veíamos mujeres y pensábamos en invisibilidad.
Ellos veían menor estatura y pensaban en incapacidad. Nosotras veíamos y pensábamos en la capacidad de movernos por espacios donde ellos no podían. En la primera fila, Rodríguez absorbía cada palabra. La transformación de villano a defensor estaba completa. Se vio en cada suposición que ella describía, reconociendo su propia arrogancia en lo que ella decía. Cuando Elena terminó, fue el primero en levantarse y aplaudir, liderando una ovación que llenó la sala. Su voz estaba entrecortada por la emoción y la vergüenza. Pasó la siguiente tarde contando a quien quisiera escuchar las lecciones sobre humildad y el precio del prejuicio que había aprendido esa mañana. Su cambio era tan radical que parecía que la persona que se había burlado de Elena horas antes nunca había existido. El respeto que ahora sentía era genuino y profundo. Más tarde, esa noche, Elena se encontró a solas con Sullivan y el Estado Mayor. Discutieron los detalles de su nuevo rol, el plan de estudios que ella desarrollaría y las técnicas que serían introducidas. El enfoque era encontrar el delicado equilibrio entre transmitir el conocimiento y proteger los métodos que eran altamente clasificados. Antes de finalizar, Sullivan la miró con la pregunta en sus ojos. «Hay algo que deba saber», dijo. «¿El resto de la Unidad 77 están en vivas?» Elena confirmó, revelando que sus compañeras también estaban viviendo sus propias vidas tranquilas. Sin embargo, la luz en sus ojos demostraba que algo había cambiado. El mundo cambió desde Raqqa. «Tal vez sea hora de que los muertos enseñen a los vivos», dijo, una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Era una promesa de que el legado de la unidad continuaría, no solo a través de ella, sino quizás a través de otras fantasmas que el mundo había olvidado. Esa misma noche, el comandante Sullivan hizo el anuncio oficial en el auditorio. «Con efecto inmediato, Elena Reeves será la instructora principal de tácticas avanzadas», dijo, y la sala estalló en aplausos. Rodríguez estaba en la primera fila, liderando la ovación. Su transformación de antagonista a defensor completa. Pasó toda la tarde repitiendo la lección que había aprendido sobre humildad y el precio del prejuicio. Al final de la reunión, Elena encontró a un aprendiz más joven que luchaba con una de las técnicas que ella había demostrado. Lo guió con paciencia, sin levantar la voz ni mostrar frustración. «El respeto se gana en silencio», dijo, antes de alejarse, dejando la lección resonando. Ese fue su primer acto como instructora. La mañana siguiente amaneció fresca y clara. Elena estaba en la entrada de la base, revisando su reloj Wireshock una vez más. Sus dedos recorrieron los 3 arañazos paralelos y distintivos en la esfera. Cada uno era un recordatorio. Michelle, Chen y Vázquez. El sacrificio de ellas ahora tenía un nuevo significado, un propósito tangible que se transmitiría en cada lección que enseñaría. Ese gesto simple, pero profundamente personal, era su manera de honrar la memoria de sus hermanas. Para ella, el trabajo no era solo una misión para el país, sino una promesa a ellas, de que su unidad no sería solo una nota al pie olvidada en la historia, sino una leyenda viva, transmitida a los guerreros del mañana. Cuando se acercó a su coche, Rodríguez y otros 5 aprendices se acercaron. Sin decir una palabra, formaron una línea y le rindieron un saludo perfecto, un gesto de respeto que iba más allá de la formalidad. Ella asintió, una sola vez, en reconocimiento, sin detenerse. Ese simple acto, el cambio total en su postura y la completa ausencia de burla, mostraba que la lección había sido aprendida. La arrogancia había sido reemplazada por un respeto silencioso. Mientras se alejaba, el sol naciente iluminó su tatuaje, haciendo que los números brillaran en su brazo. Lo que antes era objeto de burla, ahora era un símbolo de sacrificio y servicio que pocos llegarían a comprender por completo. Al alejarse,
Uno de los aprendices más jóvenes le preguntó a Rodríguez qué había aprendido ese día. Suspiró, el peso de la lección aplastando su ego. «Que hay otras 11 como ella allá afuera», dijo en voz baja, con admiración en su voz. «Eso te hace pensar en cuántos más pasan por nosotros todos los días sin que sepamos lo que realmente son». El comentario resonó en la cabeza de los demás. Ellos habían visto con sus propios ojos que los guerreros más peligrosos no se parecen a los héroes de las películas. La sabiduría que Rodríguez había adquirido en una sola mañana valía más que años de entrenamiento. Había aprendido la lección más importante de todas: nunca juzgar un libro por su portada, y que la verdadera fuerza reside en lo que escondes. Elena sonrió y se alejó, conduciendo hacia afuera mientras el entrenamiento de la mañana comenzaba a toda marcha. Por el retrovisor, los terrenos de instrucción parecían pequeños, pero las lecciones que ella había sembrado allí crecerían y se esparcirían. La luz del sol tomaba el tatuaje en su brazo y los números brillaban en el volante, contando una historia de servicio, sacrificio y un secreto que ahora había sido revelado. Para ella, la misión no se trataba de ganar una prueba o probar un punto. Se trataba de asegurarse de que el mundo recordara a su unidad y de que las tradiciones pudieran cambiar para mejor. La leyenda de la Unidad 77 viviría para siempre en los susurros de los aprendices que habían aprendido la lección más dura. Hoy se trataba de enseñarles a ver. Los aprendices, ahora en formación para el entrenamiento matutino, se miraban unos a otros, la confusión y el asombro aún presentes en sus ojos. La historia de la Unidad 77 ya se estaba convirtiendo en una leyenda, un susurro que pasaría de boca en boca. La mañana parecía diferente, el aire más pesado, los desafíos más significativos. Nadie veía a Elena como una intrusa. Lo que habían visto no era solo una exhibición de habilidad, sino la manifestación de un legado secreto, de una historia de sacrificio que pocos tendrían la oportunidad de conocer. Habían sido testigos de un fantasma cobrar vida, y la experiencia los dejaría reflexionando para siempre. La luz del sol matutino bañaba la base, y Elena sonrió al entrar al coche, los números de su tatuaje brillando con el reflejo. Era un secreto que ya no era solo suyo, sino de todos los que habían sido testigos de la verdad. La lección había sido enseñada, la misión de honrar a sus hermanas había sido cumplida. La leyenda de la Unidad 77 viviría en los susurros de los aprendices que habían aprendido de la manera más difícil que los guerreros más peligrosos pueden estar escondidos a plena vista. La historia termina aquí, sin más explicaciones, dejándolos a ellos y a nosotros con la reflexión hasta el día de hoy. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los héroes que se esconden a plena vista, deja tu like y compártela con alguien que necesite ver que la verdadera fuerza está en la humildad. Y si crees que el legado de honor debe ser recordado, suscríbete para descubrir más relatos que prueban que los mayores guerreros caminan entre nosotros.